Ecuaciones de la elipse. Ecuación canónica de la elipse, caso 1. En la presente sesión veremos las diferentes ecuaciones de la elipse. Empezaremos el estudio con las ecuaciones canónicas de la elipse. El primer caso que enfocaremos será el que considera el centro de la elipse en el origen de coordenadas, es decir, en el punto C de coordenadas 0,0 y el eje focal horizontal que coincide con el eje coordenado X. Entonces trazamos los ejes coordenados. Ubicamos el centro C y eje focal que coincide con el eje X. Sobre el focal Y, a una distancia A del centro a ambos lados, ubicamos los vértices B1 de coordenadas A,0 y B2 de coordenadas menos A,0. Observe que la longitud del eje B1, B2, eje mayor, es 2A. De igual manera, del centro C, B unidades hacia arriba y B unidades hacia abajo, determinamos el eje menor cuyos extremos M tiene coordenadas 0, B y N tiene coordenadas 0, menos B, es decir, tiene longitud 2B. Sobre estos 4 puntos trazamos la curva que representa a una elipse, la cual se puede observar que tiene forma alargada horizontalmente, pues A es mayor que B. Una elipse de estas características tiene por ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, donde el denominador mayor es a cuadrado. Para determinar los focos de la elipse usamos la relación a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado y los ubicamos c unidades a la derecha e izquierda del centro y sobre el eje focal. Citamos algunos ejemplos de ecuaciones en los cuales se puede observar que en ambos casos se cumple que cuando el eje focal es horizontal, el mayor denominador está debajo de la variable x. Caso 2. El segundo caso de ecuaciones canónicas de la elipse que enfocaremos será el que también considera al centro de la elipse en el origen de coordenadas, es decir, en el punto C de coordenada 0,0 y el eje focal vertical y que coincide con el eje coordenado Y. Entonces trazamos los ejes coordenados, ubicamos el centro C y en este caso el eje focal que coincide con el eje Y. Sobre el focal y a una distancia A del centro hacia arriba y hacia abajo, ubicamos los vértices B1 de coordenadas 0, A y B2 de coordenadas 0, menos A. Observe que la longitud del eje B1, B2, eje mayor, sigue siendo 2A. De igual manera del centro C, B unidades hacia la derecha y B unidades hacia la izquierda, determinamos el eje menor que en este caso se encuentra sobre el eje X y cuyos extremos M tiene coordenadas menos B, 0 y N tiene coordenadas B, 0. Es decir, el eje menor, como ya sabíamos, tiene longitud 2B. Sobre estos 4 puntos trazamos la curva que representa a una elipse, la cual se puede observar que tiene forma alargada verticalmente, pues A es mayor que B. Una elipse de estas características tiene por ecuación x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1, donde el denominador mayor es a cuadrado. Para determinar los focos de la elipse usamos la relación a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado y los ubicamos c unidades hacia arriba y hacia abajo del centro y sobre el eje focal. Citamos algunos ejemplos de ecuaciones en los cuales se puede observar que en ambos casos se cumple que cuando el eje focal es vertical, el mayor denominador está debajo de la variable y. Ahora desarrollaremos algunos ejemplos sobre la teoría estudiada. Elegimos una ecuación de los ejemplos de ecuaciones dadas en la diapositiva 4. Y a partir de la ecuación hallaremos todos los elementos de la elipse para finalmente hacer su gráfica. Primero identificamos el eje focal. Para ello, de los denominadores de la ecuación elegimos el mayor de ellos, 25, que sería el valor de a cuadrado y la variable del numerador correspondiente. La variable x designará como eje focal al eje x. El otro denominador 9 corresponderá al valor de b cuadrado. Entonces, si a cuadrado es igual a 25, entonces a longitud es igual a 5. De igual manera, si b cuadrado es igual a 9, entonces b es igual a 3. Ahora veamos con estos valores la construcción de la gráfica de la elipse y sus elementos. Gráfica.
Para graficar una elipse cuya ecuación es canónica, trazamos un sistema de coordenadas y ubicamos el centro en el origen de coordenadas. Por la información anterior, el eje focal es el eje X. Recordar que el mayor denominador está debajo del eje X. Entonces, del centro y sobre el eje focal X, a la izquierda contamos A igual 5 unidades y obtenemos el vértice B1 de coordenadas, menos 5,0. Y a la derecha del centro, A igual 5 unidades, obtenemos el vértice B2 de coordenadas, 5,0. De igual manera, del centro hacia arriba, contamos B igual 3 unidades para obtener uno de los extremos del eje menor M de coordenadas, 0,3. Del centro hacia abajo, el otro extremo del eje menor N, a B igual 3 unidades y con coordenadas 0,-3. Finalmente, sobre los 4 puntos B1, B2, M y N, trazamos la curva que representa a la elipse. Completamos los elementos con las coordenadas de los focos para hallar el valor de C. Utilizamos la expresión A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado, donde reemplazamos el valor de A cuadrado igual 25 y B cuadrado igual 9, y despejamos el valor de C, obteniendo C igual 4. Entonces los focos serían F1 de coordenadas, menos 4,0, y las coordenadas del F2, 4,0. Observe que siempre sobre el eje focal se encuentran centro, focos y vértices. Ejemplo 2. Ahora desarrollaremos la habilidad de, a partir de la gráfica dada de una elipse, determine su ecuación y las coordenadas de sus elementos. De la gráfica observamos que el centro se encuentra en el origen de coordenadas 0,0. Entonces la ecuación es en su forma canónica. Como los focos dados se encuentran sobre el eje X, el eje focal sería el eje X, es decir, en la ecuación, el mayor denominador A cuadrado debe estar debajo de la variable X y debajo de la variable Y debe estar B cuadrado. Los focos se encuentran a la derecha e izquierda del centro 4 unidades, de donde C es igual a 4. Asimismo, sobre el eje focal X deben estar los vértices. Corte de la elipse con el eje focal X a una distancia de A igual 5 unidades. Y finalmente, observamos que sobre y debajo del centro AB igual 3 unidades se encuentran los extremos del eje menor, que son los puntos M y N. Al reemplazar los valores de A y B en la ecuación canónica inicial, obtenemos la ecuación X cuadrado sobre 5 al cuadrado, más Y cuadrado sobre 3 al cuadrado, igual a 1. Y en la gráfica podemos observar los diferentes elementos. Vértices B1 de coordenadas, menos 5, 0, y B2 de coordenadas, 5, 0. Focos F1 de coordenadas, menos 4, 0, y F2 de coordenadas, 4, 0. Finalmente los puntos M de coordenadas, 0, 3, y el punto N de coordenadas, 0, menos 3. Observe que sobre el eje focal X se encuentran centro, focos y vértices. Ejemplo 2. En este ejemplo, al igual que el anterior, observamos que el centro se encuentra en el origen de coordenadas 0,0. Entonces la ecuación es en su forma canónica. Como los focos se encuentran sobre el eje Y, el eje focal sería el eje Y, es decir, en la ecuación el mayor denominador A cuadrado debe estar debajo de la variable Y, y debajo de la variable X debe estar B cuadrado. Los focos se encuentran arriba y debajo del centro 4 unidades, de donde C es igual a 4. Asimismo, sobre el eje focal están los vértices a una distancia de A unidades, que en este caso no se puede obtener a partir de la gráfica porque no es un número entero. Y finalmente, de la gráfica observamos que a la izquierda y derecha del centro, AB igual 2 unidades, se encuentran los extremos del eje menor MN. Como ya tenemos el valor de B, para obtener el valor de A utilizamos la expresión A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado, donde reemplazamos el valor de C cuadrado igual 16 y B cuadrado igual 4, obteniendo A igual 2 raíz de 5. Al reemplazar los valores de A y B en la ecuación canónica inicial, obtenemos la ecuación X cuadrado sobre 2 al cuadrado, más Y cuadrado sobre 2 raíz cuadrada de 5 al cuadrado, igual 1. Y en la gráfica podemos observar los diferentes elementos. Vértices B1 de coordenadas,
0, 2 raíz cuadrada de 5 y B2 de coordenadas, 0 menos 2 raíz cuadrada de 5. Focos F1 de coordenadas, 0, 4 y F2 de coordenadas, 0, menos 4. Finalmente los puntos M de coordenadas, menos 2, 0 y el punto N de coordenadas, 2, 0. Observe que sobre el eje focal Y se encuentran centro, focos y vértices. Conclusiones. A continuación estableceremos algunas conclusiones de lo visto en la presente sesión. Observa detenidamente la tabla y verás dos columnas donde cada una de ellas se refiere a los dos tipos de ecuaciones canónicas de la elipse. En la primera ecuación el mayor denominador a cuadrado está debajo de la variable x, lo que hace identificar al eje focal como el eje x. En la segunda ecuación el mayor denominador a cuadrado está debajo de la variable y, lo que permite identificar al eje focal como al eje y. Lo observado anteriormente permite establecer las coordenadas de los vértices y de los focos, así como la longitud del semi-eje mayor y menor. La relación pitagórica se verifica en ambos casos.